bien. Ahí vamos a continuar con la parte de pielonefritis, ahí quedamos. La parte de infecciosas es una parte bien larga, les cuento. Hay muchas cosas que tenemos que ver. Estamos recién comenzando al principio. Estamos esperando que la señora computadora se abra. Bien. Bien, aquí habíamos quedado, justamente acá habíamos quedado, en el tratamiento. Bueno, entonces nos hemos referido a lo que es la pielonefritis aguda. Habíamos hablado de la etiología, que ya ustedes conocen por la parte genérica que hemos hablado al principio, las vías de llegada, etcétera, los síntomas. Habíamos dicho que el síntoma más importante, fiebre y dolor lumbar, unio bilateral si afectaba a uno o ambos riñones, que la puño-percusión lumbar era el, digamos, el método clínico más exacto para definir si era el riñón o no. Porque buscando los puntos ureterales, a veces el paciente tiene dolor de todo el abdomen y no hay una cosa específica, pero la puño-percusión es difícil de equivocarse. Habíamos hablado que en todos estos casos había que nomás hacer una ecografía como mínimo para ver si había alguna patología asociada, un calco, un tumor, etcétera, etcétera. Y que, bueno, habían otros estudios ya dependiendo de la gravedad del caso y la complejidad para hacer diagnósticos más finos. Entonces, finalmente llegamos al tratamiento. Bien, estos son los antibióticos que utilizamos en general para hacer el tratamiento de la pielonefritis aguda. Fíjense ustedes, tenemos varios grupos. Tenemos las quinolonas floradas, que es lo que más se usa en el servicio de urología, es lo que más usamos, principalmente la ciprofloxacina. La norfloxacina no la usamos porque no tiene concentraciones hemáticas adecuadas para poder liquidar, digamos, las bacterias. Además que no hay por vía endovenosa. Y de entrada el tratamiento es vía endovenosa. De los aminoglucósidos, podemos usar gentamicina, amicacina con mucho cuidado porque ustedes saben que estos antibióticos son nefrotóxicos. Entonces, si el paciente tiene una buena función renal, se puede acudir a uno de estos antibióticos, en tanto no. De los beta-lactámicos tenemos la ampicilina, que la hemos usado a un principio, pero no la estamos usando ya porque se ha visto que hay mucha resistencia a la ampicilina. Y la amoxicilina, la verdad que los urólogos casi nunca hemos usado para infecciones urinarias. Los pediatras o los médicos internistas tienen una afinidad por la amoxicilina, pero nosotros prácticamente no la usamos. Muy, muy rara vez. Y finalmente las cefalosporinas. Primera, segunda, tercera generación. Las de primera generación, como son la cefadexina, la cefadina, las de segunda generación, como es la cefalotina, la cefazolina y la ceftriaxona, la cefotaxima, perdón, de segunda generación no son esas. Cefazolina y cefalexina son las que se usan como segunda generación. Y tercera generación, las más representativas, la cefotaxima y la ceftriaxona. Y hay hoy en día una cefalosporina de tercera generación que se usa por vía oral, que es la cefixima, que eso hacemos ya como un complemento, porque de entrada ya les digo, debemos acudir a la vía endovenosa antes de iniciar el tratamiento. Bueno, estos son los antibióticos. Ustedes acuérdense, la ciprofloxacina se utiliza 200 miligramos endovenoso cada 12 horas o 500 miligramos en vía oral cada 12 horas también. La gentamicina, 80 miligramos cada 8 horas o se hace en una sola dosis. Hoy en día los aminoglucósidos preferimos hacerse en una sola dosis. En una sola dosis.
¿Por qué? Porque está demostrado por dos cosas, ¿no? Que los aminoglucósidos, cuando ustedes dan dosis separadas, a la primera dosis penetra bien el antibiótico al germen, pero a la segunda o tercera ya el germen busca una capa de resistencia y no permite entrar adecuadamente, por un lado. Y por otro lado, como son nefrotóxicos, se busca que la nefrotoxicidad, el golpe, si vale el término de nefrotoxicidad, sea en una sola vez, no en varias veces, que es más dañino. ¿Ya? Entonces, gentamicina usamos, yo uso generalmente 160 miligramos en una sola dosis, 160. Hay otros médicos que usan 240, me parece una dosis muy alta y es peligrosa. Y la amicacina en los adultos calculamos aproximadamente a 10 miligramos kilo peso, dosis. 10 miligramos. O sea, si una persona pesa 50 kilos, tenemos que darle 500 miligramos en una sola dosis. Una persona que pesa más, hay que dosificar hasta 1 gramo endovenoso, dependiendo del peso. Y siempre hay que fijarse la función renal. Es muy importante no descuidarse este punto, porque si el paciente tiene un toque renal, con esto terminamos de liquidar el riñón. Entonces hay que tener mucho cuidado al momento de utilizar estos antibióticos. Lo bueno de la ciprofloxacina es que no es nefrotóxica. No es nefrotóxica. Entonces la usamos con tranquilidad. Aparte de la ciprofloxacina, hoy en día también tenemos otra quinolona de mayor, digamos, espectro, y esta quinolona se llama levofloxacina. Pero estos antibióticos nos guardamos para casos ya más difíciles. Siempre empezamos por lo más sencillo. Si hay alguna duda hasta aquí, si no, continúo. Bien. Entonces, antes de hablar de las complicaciones del pronóstico, vamos a armar un esquema de tratamiento. Solamente les he mencionado los antibióticos, pero tienes que hacer un esquema de tratamiento. Aguárdenme un minutito, una cosita me falta. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos el esquema antibiótico para estos pacientes? No solamente es el antibiótico, son varias cosas. Uno, tenemos que poner una vía de entrada. Un paciente con pielonefritis aguda no se les ocurre tratar con vía oral, no van a tener el éxito que ustedes están buscando. Tiene que impregnar rápidamente con el antibiótico y para eso tenemos que usar la vía endovenosa. Se pone una vía endovenosa, además que es pacientes con fiebre y a veces con los vómitos ya vienen deshidratados, entonces ahora hay que darles un plan por lo menos de 2.000 o 3.000 en 24 horas. Bueno, le ponen una vía con el plan adecuado, de acuerdo a la necesidad, y de ahí empezamos recién. El antibiótico, digamos la ciprofloxacina, que es lo que más usamos, 200 miligramos cada 12 horas, endovenoso. Tercero, hay que bajarle la temperatura. Entonces podemos usar el metamizol. Un gramo cada 8 o cada 6 horas, dependiendo de la necesidad. 4. Muchos pacientes están vomitando, entonces hay que usar metoclopramida. Cada 8 horas, una ampollita. Metoclopramida. 5. En todo caso, omeprazol para proteger la mucosa gástrica. Cada 24 horas, 40 miligramos endovenosos. Bien. Creo que esto es lo más importante. Y la vía, por supuesto, y el plan de hidratación. Con esto, ustedes ya pueden arrancar con el tratamiento donde estén y van a ver que el paciente va a mejorar. Lógicamente, antes de empezar con el tratamiento, es muy importante haberle pedido un urocultivo. En lo posible, porque a veces uno está en lugares donde no hacen esto, ¿no? Pero
En la mayoría de los centros de salud hay donde hacer un cultivo, hay un laboratorio. Entonces ya mandan la muestra y pueden empezar con el antibiótico. Y mientras sale el resultado, que tarda 48 a 72 horas, ustedes ya pueden empezar con un tratamiento empírico, digamos, hasta ver el resultado. El tratamiento debe durar por lo menos 10 días. Mínimo 10 hasta 14 días. Lógicamente, los 10 días no van a mantenerlos a los pacientes con vía. Con unos 2 o 3 días de impregnación es suficiente. No a la primera, después el paciente al otro día está un poco mejor, suspender la vía porque este paciente todavía hace recurrencias durante el tratamiento. Entonces, de repente están sin fiebre y de pronto otra vez sube la temperatura a 40 grados. Entonces, hay que mantenerlos unos 3 días por lo menos con vía. Después, ya cuando el paciente está mejorcito, ya pueden pasar a vía oral y, lógicamente, externarlo al paciente. No es obligatorio, pero es necesario internar a un paciente. No en mi casa nomás, no es lo mismo porque en la casa no le van a aplicar en horario y no va a tener los cuidados necesarios. A esto hay que agregarle que el paciente debe tomar líquido. Y el líquido es bien importante. ¿Por qué el líquido es importante? Porque ayuda a la exfoliación de los gérmenes, pues. Cuanta más agua tome, más líquido tome, más orina. Y eso hace que los gérmenes se eliminen más rápidamente por la orina. Bien. Si tienen alguna pregunta, estoy a su disposición. Doctor, ¿cuál era la dosis de ciprofloxacina cuando se cambiaba vía oral? Bueno, lo que pasa que la dosis cambia de 200 a 500, hasta ahora vienen de 500, ya no de 200. ¿Por qué? Porque por vía digestiva se absorbe menos. O sea, hay que dar más dosis para que llegue al pico hemático necesario para que el germen sea destruido. Por vía endovenosa son suficientes 200. Así vienen los frascos de 200. Y las tabletas vienen de 500. Y también hay tabletas de 750. Yo, la verdad, que no soy muy amigo de dar estas dosis de 750. ¿Por qué? Porque lastiman pues, el estómago del paciente. El paciente al final termina con la gastritis, con náuseas, con vómitos, otra vez vuelve a la misma. Entonces yo prefiero usar los 500. Pero para empezar, siempre 200. Y con la protección gástrica del omeprazol, no se olvide. ¿Alguna otra pregunta? Bien. Pronóstico y complicaciones. Bueno, la complicación es la bacteriemia. ¿Y cómo sabemos que ha tenido bacteriemia? Porque el paciente tiene fiebre, tiene escalofríos. Esto quiere decir que el germen ha circulado por sangre. Eso es bacteriemia. Es un paso a la sepsis. Entonces, por eso es rápido y urgente iniciar el tratamiento, para evitar llegar a sepsis. Porque la sepsis urinaria es muy grave y es bien difícil de revertir. Un shock séptico por infección urinaria es bien grave. ¿Ya? Esas son las complicaciones. ¿Con qué más se puede complicar una pielonefritis aguda? Muchas veces se puede complicar con un absceso renal. No perirrenal, absceso renal. Sobre todo si el paciente tiene alguna alteración anatómica en el riñón. Digamos una estenosis pielonefritis, digamos un cálculo en el riñón, etcétera, que son factores complicantes, pueden dar origen a un absceso. Y el absceso renal puede convertirse después en absceso perirrenal, que es más grave, como vamos a ver después en nuestra clase. ¿Ya? El pronóstico es bueno, si hacen el tratamiento adecuado, oportuno, con los medicamentos, con una buena hidratación, el paciente sale rápido, en 2 o 3 días de estar fuera de peligro. Exceptuando cuando hay factores complicantes, lo que les decía, un cálculo renal, una estenosis del uréter, etcétera, cualquier patología asociada que pueda complicar la evolución. Esto es para que descansen sus ojitos y no vean ninguna letra. Y la verdad que uno se cansa hasta el profesor se cansa porque hablar a uno lo agota.
No es lo mismo que escuchar. Uno puede estar escuchando apoyado y como quiera. Cuando uno habla es otra cosa. Ustedes saben cuándo andan sus temas. Bien. Seguiremos. Ahora vamos a hablar de la pielonefritis crónica. La pielonefritis crónica, en realidad, no crean que es una infección que se repite y se repite. Ya hemos hablado de la clasificación de infecciones urinarias. Primera infección, persistencia bacteriana, bacteria no resuelta y reinfección. Pero en realidad la pielonefritis crónica como tal, como entidad, como patología, ¿ya? Son aquellas lesiones crónicas cicatriciales del riñón y del sistema pielocaliciado, secundarias a infecciones anteriores, a pielonefritis anteriores, que pueden ser muy cercanas o remotas. Generalmente la pielonefritis crónica es secundaria a infecciones remotas, o sea, lejanas. El paciente, sobre todo en los niños es el problema. Las infecciones urinarias en los niños dañan el riñón, causan cicatriz, disminuyen su vitalidad, disminuyen su parénquima y estos niños se ven afectados. En los adultos no tanto, pero en los niños sí. Entonces hay que preguntar cuando uno encuentra un riñón pielonefrítico si esta persona ha tenido infecciones previas. El problema es que, sobre todo en los niños, en otros, digamos, en postas, en lugares donde no hay especialistas, los niños van con fiebre, ¿no es cierto? Van con fiebre y los catalogan como anginas, como salmonelosis, que tanto les gusta diagnosticar, y para nada se les ha ocurrido pensar en una infección urinaria. Entonces, varios episodios terminan dejando cicatrices en el riñón. Esas lesiones cicatriciales del riñón se llaman pielonefritis crónica, donde el riñón está disminuido de tamaño, se vuelve irregular, ¿no es cierto? Y pierde función. Entonces, el diagnóstico es radiológico o patológico, como por anatomía patológica. Radiológico, incluso con la ecografía uno puede determinar qué cosa. Un riñón pequeño e irregular. Entonces ahí uno ya puede pensar que el riñón ya está afectado. Pequeño en el sentido de las medidas. No se olviden que un riñón mide 12 por 6 por 3. Entonces, si el riñón derecho está así y el riñón izquierdo está así, es más pequeñito, entonces es probable que sea un riñón pielonefrítico. Pero lo que les da la pauta exacta es la radiología. ¿Y qué examen en especial? El urograma. El urograma principalmente y la urotomografía, o la tomografía en general. La tomografía. Bien. Llaman por teléfono y no entienden. Cuando uno contesta está ocupado. Llaman y uno no sabe qué hacer. Ya. La tomografía y el urograma nos van a mostrar la patología verdadera. Entonces, ¿cuál es la clínica? En realidad, no hay una clínica especial, ¿no es cierto? Son descubrimientos de repente accidentales. El paciente va a hacerse un chequeo general y se encuentra que el riñón está más pequeño, se hace la tomografía o el programa escritor y se encuentra un riñón disminuido de tamaño irregular, con disminución del espesor de su parénquima, quizás con algunas cavidades dilatadas, etcétera, etcétera, que nos muestran que de verdad es un riñón pielonefrítico. Otra forma también es por laboratorio, ¿no? De pronto el paciente se hace un chequeo general y se encuentra que hay piocitos, que hay eritrocitos en orina en más cantidad de lo normal y a veces bacterias. No siempre las bacterias, pero pueden estar rondando ahí las bacterias. Bien. Si me disculpan un momento. Estoy en clase. Llámeme en media horita. Ya. Bueno,
También pueden haber episodios de infección urinaria aguda. En todo este trayecto de la enfermedad crónica, de vez en cuando pueden haber episodios de infección aguda. Y ya cuando el riñón está muy afectado, y si es una afección bilateral, ¿ya? Estos pacientes terminan en enfermedad renal crónica. Vean qué grave, ¿no es cierto? Por eso es importante hacer el diagnóstico oportuno y el tratamiento adecuado. Esos pacientes a veces vienen ya con anemia, con hipertensión arterial y elevación de los ácidos, urea, creatinina elevados. Entonces uno lo estudia, le hace todos los estudios, sobre todo una tomografía sin contraste, porque si está con hiperacemia no puede usar contraste, y se encuentra con un riñón deformado, pequeño, con disminución de su parénquima. Ese es el riñón pielonefrítico. Es lo que quiero que entiendan, que no es más que lesiones cicatriciales secundarias a infecciones previas, ya sea remotas o cercanas. Ya les he dicho, lo más seguro es que sean infecciones remotas, que hace tiempo ha tenido, y por ahí el paciente ni ha sabido, puede ser, ¿no? Y le ha dejado una secuela bien importante en uno o los dos riñones. Entonces, laboratorio, ¿qué vamos a encontrar? En examen de orina vamos a encontrar estos detalles, lo que les decía hace un momento. Piuria, bacteriuria, proteinuria, eritrocitos, es decir, glóbulos rojos, ¿ya? En orina. El examen de sangre, el hemograma es normal porque es un proceso crónico, ¿no? A no ser que esté en época de reagudización. Pero puede ser que ya la urea y la creatinina estén elevados. ¿Mm? En el urograma excretor, la placa simple, y eso hemos visto, ¿se acuerdan cuando hemos hecho práctica? La placa simple les va a demostrar que una silueta renal es pequeña, es irregular. Pueden haber calcificaciones en el área renal. Y el urograma excretor ya con mayor claridad les va a mostrar atrofia del parénquima, cálices dilatados, irregulares, pelvis dilatada, etcétera, etcétera, etcétera. Y retraso de excreción del contraste. Quiere decir que el riñón ya funciona menos que lo normal. Y muy seguramente van a encontrar que el riñón contralateral es más grande por lo que se llama una hipertrofia compensadora. Porque el riñón sano ha tratado de compensar el déficit de función del otro riñón. Hasta ahí llega el médico general. Ahora, ¿qué cosas se puede hacer? ¿Qué hace el urólogo frente a un paciente con pielonefritis crónica? Hay que determinar cuál ha sido la causa. ¿Cuál ha sido la causa de la pielonefritis crónica? Entonces podemos hacer varios estudios en urología. Podemos hacer la cistoretrografía, buscando, ¿qué cosa? Esto que les dije, en los niños principalmente, el reflujo pésico lateral. ¿Ah? Bien importante. La cistoscopía, ahí vamos a encontrar signos de cistitis crónica, por ahí posiciones anómalas de los orificios ureterales, ¿sí? Y por ahí nos vamos a encontrar dentro de la vejiga con algún tumor de repente o con alguna otra patología asociada como un cálculo de vejiga. ¿Cuál es el tratamiento? Bueno, lógicamente el tratamiento está dirigido a erradicar la infección. Si todavía hay infección, hay que hacer antibióticos de acuerdo al cultivo. Primero. Pero además hay que ver cuál es el foco. ¿Cuál es el foco? Entonces, si hay defectos anatómicos, hay que corregirlos. Por ejemplo, riñón con una pelvis dilatada totalmente y una estenosis en la unión con el ureter. Entonces, esto, por ejemplo, se resuelve quirúrgicamente, por ejemplo. O un riñón con un cálculo. Entonces, habrá que eliminar el cálculo, ¿verdad? Un riñón con tumor, bueno, ni qué decir. Entonces, hay que extirpar el tumor, etc.
¿Cuál es la complicación renal más importante? El daño renal. Y lo que les llaman en el estado dental, daño renal permanente. Si es bilateral, las cicatrices dejan al paciente con insuficiencia renal crónica, lo que hoy en día se llama enfermedad renal crónica. Bueno, hasta aquí es este tema. ¿Tienen alguna pregunta o no? Buenas noches, doctor. Preguntas. Doctor, buenas noches. Sí. ¿Le puedo preguntar sobre el examen? Ya, primero pregúnteme sobre el tema. Ahora les respondo del examen lo que quiera. Doctor, buenas noches. Tenía una consulta. Si esta patología es más frecuente en niños o quizás en menores de 5 años, ¿cómo podría diferenciar de una atrofia renal congénita? Ya. Bueno, primero que el paciente con atrofia renal no tiene infección, generalmente no tiene infección y no tiene, digamos, trazos de anormalidad en el examen de orina, primero. Y segundo, en las imágenes, pues, la ecografía les mostrará un riñón más pequeño, pero regular. Y si le hacen una tomografía, van a ver un riñón pequeñito, que no tiene deformidades, no tiene disminución del parénquima, en su pequeñez funciona. Esa es la diferencia. Cambia un riñón pielonefrítico. Si ustedes hacen el dibujo de un riñón normal, les voy a hacer el dibujo. Doctor. Sí. Oigo. Perdón, doctor, le voy a preguntar después de que acabe de explicar. Estoy dibujando esto para que tengan una idea. Este es un riñón normal. Y en la ecografía y en la tomografía se va a ver un riñón pielonefrítico así. Irregular. Y con sus cálices un poco dilatados. Este es un riñón pielonefrítico. ¿Ven? Entonces las imágenes son muy claras. Más los exámenes del laboratorio. En cambio, si ustedes tienen un riñón atrofiado, van a ver un riñón pequeñito, pero normal. ¿Ven la diferencia entre este y este? Ahora sí me entienden. Ahora, ¿cuál es la otra pregunta? Sí, doctor, gracias. Doctor, buenas noches. Entonces, los exámenes que deberíamos pedir serían una radiografía, un orograma, una TAC y una ecografía como médicos generales. Como médicos generales, yo les recomiendo hacer el examen general de sangre, de orina, ¿no es cierto? Y pedir mínimo una ecografía. Y si ven alguna anormalidad, una tomografía, que es lo más fácil para empezar. Y si se ve un riñón pequeño, disminuido, etcétera, bueno, pues ya pueden hacer el diagnóstico y pasar al especialista que corresponde. A veces pacientes ya vienen con una enfermedad renal crónica y tienen que ir a nefrología, ¿no es cierto? Sin embargo, el urólogo es el primero que diagnostica generalmente. Hay pues medio que un tabú en la cuestión urológica. Dicen urólogo y dicen urólogo es médico de varones, nada más, ¿no? ¿Qué estudia la urología? El aparato urinario en el varón y la mujer y el aparato genital en el varón. ¿Vean? A mí me dicen, ¿y usted atiende de los riñones? Me pregunto, claro, a ver, señorita, ¿usted tiene riñón? Sí, dice, bueno, pues entonces, ¿cómo no voy a atender? Si el urólogo trata, pero sobre todo las enfermedades quirúrgicas, ¿no? Ahora, enfermedades propias del riñón, glomerulonefritis, síndrome nefrótico, eso ya manejamos, nefrótico, eso ya no tocamos. Ahora, bueno, iba a ver si algún tema más, pero aquí vamos a dejar. En la próxima clase vamos a ver cistitis, que es lo que viene a continuación. O no, vamos a ver primero los abscesos renales perirenales. Bien, del examen me querían preguntar. ¿Aló? Doctor, había una pregunta donde pedía su peso aproximado del adenoma de próstata. Yeah. En las respuestas correctas sale 36, pero
yo, según lo que nos enseñó, es que no entendí bien, pero 18 gramos saqué y eso quería... ¿Cómo has calculado? Pues? Lo calculé, lo multipliqué, los tres medidas que nos dio, después lo dividí en dos y la respuesta lo multipliqué por 0,52. Ah, no, pues ahí ya le has agregado una, lo has vuelto a dividir entre dos. Una sola vez se divide entre dos. Una sola vez se divide entre dos. O se divide entre dos o se multiplica por 0,5. Cualquiera de las dos opciones. ¿Mm? Yo les digo que es muy sencillo dividir entre dos. Estar multiplicando por 0,5 es más fácil para el cálculo mental. Pero no se hacen las dos cosas. O una u otra. Por eso te ha salido la mitad, el 18. Ah, sí, entonces me entendí mal. Bueno, gracias, doctor. No hay de qué. Bueno, muchachos. ¿Tienen alguna otra cosita más que preguntar? No más. Bueno, son las 3 minutos para las 7. Nos vemos el jueves a las 6, por favor, ¿ya? Vayan a pasar clase de neurología, si no me equivoco, ¿verdad? Sí, doctor. Hola, doctor. Hasta luego, Gracias. doctor. Gracias. Los dejo libres, pasen su clase y nos vemos el jueves. Hasta el jueves entonces. Hasta luego. Hasta luego, doctor.